Hola, estimados alumnos y colegas. Hoy vengo a hablarles de un tema bien interesante, un tema que me han pedido varios amigos y quiero consultar con ustedes. ¿Qué es el revisionismo en la educación? Y para eso, siempre que hablamos de la crítica, debemos hacer la propuesta. Entonces, para un revisionismo pedagógico, tenemos que tener una maestría pedagógica. De ahí el título de esta videoconferencia. Maestría pedagógica contra los revisionistas y oportunistas pedagógicos en la educación actual. Ya decía José Martí, allá en el siglo XIX, la ignorancia mata a los pueblos. Por eso es preciso matar la ignorancia para que no nos engañen, para no seguir engañados. El revisionismo viene por allá, ya en los años principios del siglo XX, se hablaba mucho de esta palabra, sobre todo en la parte de las doctrinas filosóficas y todo esto, ¿no? Y cómo se fueron revisando todo esto. Se hablaba entonces de la tendencia a someter a revisión doctrinas o prácticas establecidas para actualizarlas. ¿Qué es un revisionista? Es una tendencia a una persona que va a someter a una revisión metodológica doctrinas, interpretaciones o prácticas establecidas con el propósito de actualizarla o a veces inclusive negarla. Inclusive sometieron al revisionismo a la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Imagínense al decir Charles Darwin que el hombre venía de un proceso evolutivo de un animal común entre el hombre y el mono, pues imagínense cómo fue difícil aquello para la religión, para aquellos racistas, para todo aquello lo que veníamos de ese proceso evolutivo. Por lo tanto, hay diferentes formas hoy de ver el revisionismo. Yo les voy a mostrar un listado de 7 significados o definiciones de la palabra revisionismo. Si hablamos de revisionismo a someter, fíjate, tendencia a someter revisión metódica, doctrinas, interpretaciones o prácticas establecidas con un propósito de actualizarla, a veces negarla. Ya habías hablado sobre esto. Y bueno, hablamos de la teoría de la evolución de las especies. Por ejemplo, en Alemania es ilegal el revisionismo del Holocausto, de cómo fue aquella tragedia que se sufrió en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Ahora, eso está dicho por la Real Academia Española. Hay una actitud heterodoxa que propugna un replanteamiento moderado de las doctrinas y la práctica marxista. Hay un revisionismo al marxismo, hay un neomarxismo que muchas veces tergiversa el conocimiento científico propuesto por sus clásicos autores, Carlos Marx, Federico Engels y Lenin. Y bueno, muchas veces trata también temas políticos. De ahí que también hay tendencia a revisar una doctrina o norma con propósito de actualizarla. Está en la Rose, en la editorial. Ahora, también se habla de una doctrina que pone en duda los principios ideológicos en los que se sustenta determinado movimiento sociopolítico. Aquí también tenemos esto muchas veces para desviar de cierto camino, propósito político, llegada al poder de un movimiento. Y ahí es donde viene fundamentalmente revisar en qué la plataforma programática de estos movimientos. Por supuesto, cuando son sobre todo que no convienen a un poder económico, político, hegemónico. Hay una denominación con la que se designan las posiciones que, partiendo del marxismo, expresan una revisión de sus aspectos filosóficos, económicos y políticos. ¿Ya ven? Y bueno, la tendencia a revisar metodológicamente doctrinas, normas, prácticas, supuestamente para actualizar. De ahí ese revisionismo histórico, por ejemplo, que se hace en volver a ver la historia y volver a revisar.
Claro, hay que ver cómo se cuenta la historia, quién la cuenta la historia, ¿no? Y desde un punto de vista los propósitos de contarla de una manera o contarla de otra. Por lo tanto, siempre hay un proyecto, siempre hay un propósito económico, político, inclusive hasta cultural, de cómo contar las cosas y cómo es importante revisarlas. O inclusive intencionalmente cambiarla y tergiversarla. Ahora, vamos a aterrizar ya en el revisionismo en la pedagogía. Esto no es un fenómeno nuevo. Claro, ocurre más ahora que en los siglos pasados, porque todavía en los siglos pasados había un respeto a los autores clásicos. Y cuando alguien hacía una propuesta, pues indiscutiblemente lo tenía de referencia, inclusive lo tenía de referencia en la bibliografía, ¿no? que sustentaba su obra. Sin embargo, hoy en día se obvia muchas veces esta bibliografía, no lo ponen y bueno, inclusive es lo más actual que se están haciendo y es la habilidad de algunos pedagogos o pseudo pedagogos de leer las obras de los autores clásicos, copiarlas, tergiversarlas e inclusive exponerlas como si fueran de ellos en países que tienen sistemas educativos de un bajo nivel de calidad, donde inclusive existe un desconocimiento de las bases teóricas de las ciencias pedagógicas y la formación de docentes es deficiente. Y eso hay bastante. En América Latina abundan estos sistemas educativos. Y bueno, esto se da en diferentes tipos de pedagogos revisionistas. Es interesante entonces que hay revisionistas insuficientes o ignorantes. Esto revisan, no comprenden, no entienden, e inclusive revisan y después hacen otra cosa. Y dicen que son de una propuesta parecida a la que revisaron y cambian todo. Esto es negativo. Están los revisionistas críticos atrincherados en el pasado sin evolucionar. Quiere decir que todo lo anterior era mejor que lo de ahora. No tienen un pensamiento dialéctico. Quiere decir que pues se quedaron a años luz de lo que hoy está pasando históricamente. Y ven, revisan lo actual y se van a lo anterior. Sin tener en cuenta que el mundo ha cambiado, que la ciencia, la tecnología, el desarrollo científico ha cambiado. Están los revisionistas críticos autosuficientes, insuficientes y prepotentes. De esto hay bastantes por ahí. Estos son los que revisan, se creen que saben más que los autores clásicos, inclusive se van por encima de los autores clásicos. Pero lo peor es que copian a esos autores y lo ponen como si fueran ellos los que hicieron la obra. Hay revisionistas evolutivos y más tarde son autocríticos y propositivos. Los conozco, los conocí. Estos son los mejores. Estos son los imprescindibles. Recuerdo a mi profe Jerónimo Brunel. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Porque era primero cognitivista. Inclusive aportó las estrategias didácticas, el andamiaje de ese cognitivismo de Auschwitz. Después pasó a ser constructivista y amigo de Anne William Piaget. Y aportó también las estrategias didácticas al constructivismo que fueron cambiadas del mismo cognitivismo. Sin embargo, sus últimas décadas, sus últimos años, rechazó todo lo que había hecho y todo lo que había hecho para aportar entonces y para hablar de un paradigma socio-histórico-cultural. Quiere decir que este revisionista lo que hizo fue mejorar. ¿Por qué? Porque inclusive aportó a las estrategias didácticas y al andamiaje de paradigmas socio-histórico-culturales, llámese didáctica desarrolladora, etc. Es un hombre que admiro, porque cambiar a una avanzada edad es muy valiente. Y entender que todo lo anterior lo critica y lo rechaza. Ahora viene otra parte.
Vienen los revisionistas plagiadores de autores clásicos. Se apropian de su obra y dicen que son de ellos. Y publican. Y tan siquiera tienen la decencia de ponerlo en la referencia bibliográfica. Bueno, usted puede hacer un aporte. Usted puede hacer una innovación como revisionista, siempre y cuando tenga en cuenta la fase en que se sustenta esa innovación. Y por supuesto, remitir esto a de dónde vino. Nadie se saca debajo de la manga los conocimientos. Los conocimientos son sociales. Y tenemos indiscutiblemente que ver el pasado. Y tenemos que ver lo que han hecho los autores clásicos para tú hacer una innovación, teniéndolos en cuenta, citándolo en las reseñas bibliográficas. Eso es humildad. Por favor, doctores, revisionistas, sean humildes. Digan de dónde sacaron las cosas. Y ahí vienen los peores, los revisionistas oportunistas, que según vean florecer sus intereses, plagian obras de otros y cambian las declaraciones y principios pedagógicos de la noche a la mañana a su conveniencia. Pero peor, ponen en la pluma, tintero o boca de un pedagogo que nunca dijo lo que él quiso decir o lo que él quiere oportunamente decir y lo ponen como si hubiera hecho su obra. Y estos sí son nefastos. Estos sí son dañinos, porque van cambiando como una veleta según vaya corriendo el viento y cambian según sus intereses fundamentalmente económicos para estar en la moda y seguir haciendo cosas. Solamente los educadores con una buena formación pedagógica y buenas bases teóricas pueden darse cuenta del engaño. Colegas, estudiantes, durante muchos años hemos leído muchas obras, artículos, revistas, libros, y nos hemos puesto a pensar si verdaderamente es real, si verdaderamente es científico, o si fue revisionismo por parte del autor que estas obras las publica. He escuchado en estos últimos años autores que estaban con un gobierno de una manera y que ahora están de otra y que pasado están de otra, para seguir en la cúpula. Y son tan autosuficientes y tan prepotentes, tan plagiadores, que ponen las mismas frases completamente copiado y pegado en sus obras, y que yo la reconozco cuando he leído los clásicos y digo, ¿por qué no es capaz de decir de dónde la copió? ¿Por qué no es capaz de decir de dónde lo sacó? Hoy que se pone muy de moda lo socioafectivo, lo socioemotivo, las emociones, esto y lo otro. Dicho ya hace casi un siglo por ciertos autores que no se tienen en cuenta y que son cobardes de no ponerlo en las citas bibliográficas. Es penoso. Por eso es importante la maestría pedagógica. Decía José Martí que lo más importante de ese conocimiento científico, lo decía ya José Martí en el siglo XIX, se pierde el tiempo en esa enseñanza elemental literaria y se crean pueblos de aspiradores y perniciosos y vacíos, que son estos revisionistas. El sol no es más necesario que el establecimiento de la enseñanza elemental científica. Y es interesante que lo dijo en Nueva York en el 1884. Si hablamos entonces del conocimiento científico y la ciencia a servicio de qué debe de estar, lo más importante es el desarrollo social económico, entrelazado a su propósito en busca de un mayor bienestar del ser humano. Vamos a pensar en colectivo, vamos a pensar en los seres humanos, en la sociedad. No pensemos en seguir escalando posiciones.
oportunamente y haciendo de todo para escalar esas posiciones. Y muchas veces hablamos de emprendedores y hablamos de ser crítico, propositivo, crítico, cuando verdaderamente nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos de, como dicen los católicos, del prójimo. Hay que ver entonces el servicio de a qué está la ciencia, de las posibilidades de mejorar calidad de vida. La calidad de vida también es la educación, para no seguir engañados. Por tanto, la ciencia tiene que estar al servicio de un poder creativo, innovador, que propicie ese cambio necesario. Para ser creativo e innovador hay que irse primero a las bases, a los clásicos, para usted poder innovar y cambiar y estar a tono con el tiempo en que estamos viviendo, el momento histórico actual. Si hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que tener también una paz duradera y no el mundo a borde de una catástrofe nuclear, como hoy está. Como hoy tenemos, como con problemas de golpes de Estado y golpes militares y golpes de Estado por todas partes. La solución de los problemas que existan. Hoy la investigación científica tiene que darle solución a los problemas pedagógicos. Por lo tanto, toda investigación tiene que darle solución y no solamente exponer el problema y no solamente hacer la propuesta, validar que ésta sirva. Todo esto es una concepción integradora. Si hablamos entonces de 1948, periodo posguerra, Segunda Guerra Mundial, ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, salude expresamente al derecho de la educación en el artículo 26. Primeramente dice que toda persona tiene derecho a la educación y nos habla de la educación que debe ser gratuita. Esto muchos países lo tienen en su constitución. México lo tiene en su constitución hace muchos años, esa educación gratuita en el artículo 3. Al menos en lo consciente a esa instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental es obligatoria. La instrucción técnica profesional tiene que ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos. Todos tengan las mismas oportunidades. 1948. En función de sus méritos respectivos, de cada cual tenga esos méritos para tributar a la educación superior. En segundo lugar, la educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Nos habla de esa personalidad humana, de esa regulación inductora y ejecutora de la personalidad, de la esfera afectiva y emotiva de la personalidad. Y el fortalecimiento y el respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos, religiosos. Promoverá el desarrollo de actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Y en tercer lugar, los padres, que van a tener el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Por lo tanto, decía José Martí, y por ahí otro día un profesor me incripó y me dijo que no, que eso no lo había hecho José Martí. Búscalo en internet, búscalo en los libros. Estamos hablando de 1800 y tanto. Decía José Martí, ser culto es el único modo de ser libres. Quiere decir que si usted quiere sentirse libre, mientras más cultura tenga, más posibilidades tiene de manejar argumentos sólidos, de poner en relieve y ganar. Ganar no una pelea, no ganar lo que usted propone, la propuesta que usted hace. Hay necesidades para obtener ese conocimiento científico pedagógico. Hay necesidades de conocimiento de bases, su transversalidad con las ciencias pedagógicas como con los conocimientos educativos, los conocimientos científicos filosóficos, la filosofía de la educación. ¿Quién soy?
¿Dónde estoy? ¿Existo o no existo? Esa relación entre el ser y el pensar. Conocimiento científico psicológico, la psiquis, que es las influencias sociales y biológicas de la psiquis, determinante su desarrollo, que determina su desarrollo. Los conocimientos científicos, sociológicos, culturales, pues en cada institución educativa, cada ser humano está en una comunidad que tiene su cultura, su sociedad. Los conocimientos científicos biológicos, porque el ser humano va desarrollándose desde que nace hasta que muere. Y cada etapa tiene un desarrollo biológico diferente. Los conocimientos científicos ambientales, los ambientes de aprendizaje, los ambientes que existen en la vida real. Los conocimientos históricos nacionales y universales, la historia como elemento fundamental para conocer por qué la gente obraba así en ese momento, por qué sus obras tienen estas características en el momento histórico que fue concebida. Y por supuesto los conocimientos elementales tecnológicos de la educación. Oye, que no domina tecnología, pues no puede hacer una videoconferencia. No puede hacer una cita para una institución que tenga que resolver una situación determinada. Y por último, compañeros, la cultura general integral que debe tener hoy un profesor. De ahí que esa maestría pedagógica a la cual se quiere llevar para combatir a estos revisionistas, para poderlo desenmascarar, es necesario buscarla. Y esa maestría pedagógica es el nivel de desarrollo alcanzado por un profesor que le permita obtener resultados superiores en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando a su labor creadora, científica, a la interiorización por sus alumnos, a un nivel más acabado de conocimiento, mediante esa interacción de ambos, alumno, profesor, alumno, alumno, a su participación activa, a su protagonismo estudiantil, consecuentes de los educandos. Entonces, cuando hablamos entonces de esa maestría pedagógica, tenemos que hablar de esa formación de pregrado, de licenciatura, para el desarrollo de esas habilidades profesionales, para que tengan un autodidactismo, una autopreparación, asistan a todo tipo de cursos que verdaderamente le aporten, y no cualquiera, y que en esa superación logre esa maestría pedagógica. Hay factores que influyen en la maestría pedagógica. Primero que todo, hay que tener vocación para ser maestro. Hay que tener vocación para ser pedagogo. Hay que poner cuerpo y alma muchas veces como educadores. La calidad en la formación especializada, porque tenemos también que tener cierta especialización en esa formación. Años de experiencia de profesión. He visto por ahí doctores de 27, 28 años. Bueno, no sé qué experiencia tendrán. No estoy negando la juventud. Lev Simonovich Vygotsky hizo más de 200 obras antes de los 34 años. 36 años que murió. Entonces, no estoy negando la juventud. No estoy negando las capacidades del ser humano, pero sí a veces es importante la experiencia que te da un análisis histórico, lógico para comprender la vida, para comprender la educación, que es nuestra área, y comprender la pedagogía. El nivel de actualización y amplitud de los conocimientos generales y particulares, que esto nos da a nosotros el dominio de estas experiencias que se alcanzan en una rama de la ciencia como la educación. La preparación integral de las bases científicas de la pedagogía. Quiere decir que tengo que conocer profundamente filosofía, psicología, pedagogía, biología también, sociología, para poder entender entonces la pedagogía. Importante es la dedicación, el amor por la cual usted va cada día a clase, cada día a su institución. Cuando usted en un grupo de WhatsApp debate con sus compañeros para escucharlo y para hacerse escuchar, donde usted aborda sus razones y es a veces retado y es muy bueno y es positivo
tener esa pasión para poder comentar, hablar, discutir, discernir, pero también para ir cada día a clase, para estar bien temprano en esa clase y poder dedicar lo mejor de sí a esta labor. Como decía en la educación especial José Martí, sublime profesión de amor. Interrelación que logre con otra ciencia, porque es muy importante esa transversalidad y esa integración que surge con otra ciencia, la pedagogía. El nivel de investigación y estudio que se realice para perfeccionar el trabajo educativo. Todo pedagogo debe ser un investigador nato. Todo maestro tiene que ser un investigador porque está frente a una diversidad de alumnos y esta diversidad nos obliga a estudiar cada caso y cada caso es una investigación. Cada alumno es una investigación. Hay que conocer las características de las edades porque tenemos que saber psicología de las edades, tenemos que saber para dar clases de psicología de las edades, tenemos que saber el desarrollo biológico, hormonal, psicológico de los alumnos, las etapas rectoras psicológicas de cada uno de los alumnos en las diferentes etapas del desarrollo de su personalidad. No es igual el preescolar, que la etapa rectora psicológica es el juego de roles y limitación a la actividad de estudio de la primaria, a las actividades sociales en la adolescencia, en la secundaria. El nivel de conocimiento y perfeccionamiento que logre sobre sus medios, métodos, estrategias didácticas de enseñanza. Muy importante, qué desarrollo, qué perfeccionamiento, cómo lograr inclusive aportar a esa estrategia didáctica para la propiciación de desarrollo de desempeño de los conocimientos y habilidades y destrezas de los alumnos. Muy importante, el nivel de profesionalidad y liderazgo que se alcanza. El profesor es un líder y como líder tiene que ser ejemplo de liderazgo. Y el ejemplo de liderazgo no es el que mande, sino el ejemplo de liderazgo es aquel que se sacrifique, es aquel que llegue más temprano que los alumnos a clase, que tenga todo preparado, todo perfectamente calculado para poder realizar su profesión, su trabajo. Eso es profesionalidad. No consigo un directivo que no dé clase, siendo maestro, porque ese no es ejemplo de liderazgo. El nivel cultural, la forma de expresión oral y expresión escrita. Esto es muy importante. Cómo usted redacta y cómo usted se expresa. El prestigio que posea dentro de ese colectivo pedagógico. Y es muy importante entre sus compañeros tener prestigio, tener responsabilidad, inclusive con la familia de los alumnos, si estamos hablando de primaria, de secundaria, de preescolar. El dominio de esa variedad de estrategias didácticas y las bases que se sustentan esas estrategias didácticas. Recuerden en qué base se sustenta estas estrategias didácticas que te dicen cómo accionan. El nivel de atención a las diferencias individuales de los alumnos, porque todos son diferentes, no hay una personalidad igual a otra y esto hace que tengamos que tratarlo, intervenirlo y darle roles dentro de esas estrategias didácticas de maneras diferentes, según sus necesidades y sus potencialidades. Es importantísima la investigación científica, ya lo había dicho antes, para solucionar problemas educativos que se nos presentan en el salón de clase, que se nos presenta con un alumno, que se nos presenta en la institución. La institución debería tener bancos de problemas a darle solución por la investigación de sus profesores. Por todo lo anterior, entonces se necesita diseños curriculares de las instituciones formadoras de maestros que se sustenten en bases teóricas sólidas, filosóficas, psicológicas, pedagógicas, antropológicas y socioculturales, ambientales y biológicas según la etapa de los alumnos, esta última, la biológica. Una buena formación científica, pedagógica para poder desenmascarar la mentira, las publicaciones de los revisionistas, tergiversadores y oportunistas de la pedagogía que escriben en internet, que lanzan libros, que editan cosas y que muchos son la base de sistemas educativos inclusivos.
Cuando usted lee los clásicos, cuando usted lee todo, cuando tiene una formación científica sólida y pedagógica, usted se da cuenta del engaño, de la mentira, del plagio, que inclusive es condenado. La actualización de todos los que hoy están frente al grupo clase en la formación de las nuevas generaciones en diferentes niveles educativos, que esta gente que no tuvieron las posibilidades, estos profesores que no tuvieron las posibilidades de que hayan recibido estas bases teóricas sólidas en esa formación científica, tienen que entonces, hay que buscar la manera de volvérsela a dar, pues que la reciba, que se trabaje, que se actualicen, inclusive no solamente en estas bases que no se dieron del diseño curricular, sino también en la ciencia, en las nuevas tecnologías. Miren, hay que cambiar la forma de pensar y actuar pedagógico, teniendo en cuenta el desarrollo científico, tecnológico, pero también mucho énfasis en la cultura, la sociedad y el momento histórico actual en que estamos viviendo. Por lo tanto, esto es una forma de pensar y actuar diferente. Tenemos que convertir, transformar la vida en la escuela de modo que se puedan vivenciar prácticas sociales de intercambios académicos, tanto de alumnos como de profesores. Hoy estuve toda la tarde, todo el día casi, escribiéndome con mis colegas en un grupo de WhatsApp. Fue rico, fue enriquecedor, fue bonito, con sus diferencias, porque es importante tener diferencias, porque es importante las contradicciones que generan desarrollo como principio filosófico de la educación. Y esto va a inducir a la solidaridad, a enviar trabajo, a enviar materiales para que conozcamos cada día y todos aprendemos de todo. Esa colaboración, esa experimentación compartida, así como todo tipo de relaciones con el conocimiento y la cultura que estimulen, hay que buscar la búsqueda. Quiere decir que tengo que estimular la investigación, el contraste, la crítica, la iniciativa y la creación. Solo así podemos desenmascarar a los revisionistas pedagógicos que tergiversan, que plagian, que dicen que es de ella su obra y nunca fueron de ellos, que no son humildes, como tenemos que ser todos, a decir de quién lo saqué, de dónde lo leí, de dónde lo aprendí, y darle gracias a aquellos que nos antecedieron en su obra pedagógica y que hoy estamos aquí gracias a ellos. Espero que este material les sirva a ustedes para repensar en quién creer e investigar en las obras que han escrito muchos por ahí, que se llaman pedagogos, que se llaman educadores y que verdaderamente solamente han copiado y han dicho que son de ellos. Y eso no es correcto. Espero que les sirva de algo. Muchas gracias.